La balada de los vándalos extravagantes, basada en la campaña de banda de dados de Dungeons and Dragons, escrita por Farid Lautaro González Rodríguez. Narrador, Night Leon's Lab. Capítulo 3. Bellas presentaciones. Las calles de Vado Grande estaban abarrotadas de personas. El sol se había terminado de poner y las distantes linternas del lugar iluminaban cálidamente el rostro entusiasta de los adultos y niños que ingresaban uno por uno al teatro donde iba a realizarse el show de talentos. Turpis era uno de los tantos fanáticos de las artesanías y despliegues musicales que se encontraban ahí esa noche, pero no se acercaba a la multitud. A la gente no le gustaba cuando se acercaba. «Mami, ¿qué es eso de ahí?», oyó decir a un niño que esperaba impaciente en la fila de entrada. Turpis vio como la pequeña mano del niño lo apuntaba a la distancia. «No señales a las personas, hijo», le contestó la madre, aunque cuando ella vio a Turpis hizo un gesto de desagrado y tomó al hijo por el brazo. «Vamos, está avanzando la fila». Turpis se apoyó en su bastón y se adentró entre cojos bamboleos a la oscuridad de un callejón. Estaba acostumbrado a la mirada despectiva de la gente y a sus gestos de horror cuando veían su forma repugnante, pero prefería no alterar el ambiente alegre del momento. Turpis era una persona más rechoncha que el promedio, con las piernas bastante cortas y arqueadas, aunque una un poco más larga que la otra, lo que lo hacía desplazarse con dificultad de un lado a otro. Su rostro también aportaba a su fealdad general. Tenía los ojos desproporcionados, uno más grande y abierto que el otro, la nariz regordeta y achatada, el cabello grueso y negro como el carbón más oscuro, y sus orejas pequeñas se doblaban hacia adentro, enroscadas como si fueran dos tulipanes. Además, siempre andaba encorvado y apoyado en un bastón a causa del peso de la protuberancia que tenía en la espalda justo entre los hombros. Desde bebé Turpis tuvo una vida desafortunada, abandonado a su suerte en la puerta del templo donde fue criado. El templo donde ni siquiera los clérigos del lugar querían hospedarlo, donde, según le contó Félix, su adopción fue un tema arduamente debatido. Félix fue uno de las dos únicas amistades que formó en su vida. El actual sacerdote, en jefe del refugio de bellezas diferentes, fue la única persona que se le acercaba y que le brindó ayuda en toda su vida. Turpis lo consideraba su padre adoptivo. Fue él quien logró convencer a los cleros de Velom que lo aceptaran en el refugio, a cambio, claro, de que se hiciera cargo del niño. Su otro amigo fue Catus, su gato. «¿Cómo lo extraño?», pensó. Apoyó el peso de su joroba contra la pared del callejón y soltó un suspiro. A lo lejos se observaba la multitud reduciendo su tamaño a medida que la gente ingresaba al teatro. Seguía esperando su momento. Cuando estaba por caer preso de sus pensamientos, le llamó la atención que la oscuridad atrapante de la callejuela se difuminó súbitamente junto con la llegada de una figura canina. Era una especie de sabueso que trotaba hacia él con la lengua fuera y una alegría típica de un perro domesticado. La cabeza del animal le llegaba hasta la cintura, aunque eso no era mucho decir debido a la altura de Turpis. El perro emitía cierta luminiscencia que provenía de sus patas traseras. Allí presentaba unas pequeñas llamas rojizas naturales que emitían una luz cálida a su alrededor. Parecían no lastimarlo. «Hola, pequeño», le dijo Turpis y lo acarició. Al instante supo que no se trataba de un animal común. El perro le lamió la mano. «¿Estás perdido?». Turpis siempre había tenido afinidad con los animales. Ellos eran los únicos seres que lo veían al rostro y no se repugnaban. Los únicos que lo trataban como a cualquier otro e ignoraban su apariencia, que veían más allá de su físico. Eran los únicos con los que podía entablar una conversación. Bueno, ellos y su diosa, a la que le rezaba todas las noches. Luego de unos momentos que Turpis pasó acariciando y rascando al perro, se escuchó una voz. «Luke». La voz se hacía cada vez más fuerte. «¿Dónde estás?». Iluminado por el fulgor que emitía el perro, aparentemente llamado Luke, Turpis pudo ver la figura de un elfo del bosque,
alto y fornido, con una cabellera oscura que le colgaba hasta los hombros y una abundante y tupida barba. El elfo se detuvo en seco cuando lo vio. «Buenas noches», saludó Turpis. «El perrito está bien, parecía perdido». «Luke», lo llamó el elfo y el perro regresó a él. «Espero que no te haya incomodado. Es un perro curioso, pero no es normal que se acerque así a...». Lo miró con desconfianza. «Desconocidos». «Me llamo Turpis», le extendió una mano temblorosa. «Edlar». El elfo no le aceptó el saludo. Turpis bajó el brazo. «Tenemos que irnos, espero que tengas una linda noche». Edlar llamó a Luke y le dio la espalda marchándose. «¿No vas a ver el show de talentos?», le preguntó Turpis. «No me gusta la gente», le contestó Edlar sin voltearse y se perdió al doblar la esquina. «Y yo no le gusto a la gente», pensó Turpis. Nuevamente solo e impulsado por la adrenalina que le inyectó la reciente interacción, optó por volver a la calle principal. La entrada al teatro ya se había calmado y despejado, por lo que consideró que era un momento prudente para pagar su entrada al show de talentos. Turpis había llegado hace un par de horas a la ciudad de Vado Grande, en un principio buscando la cerrajería La Bella Llave, lugar al que lo había enviado Félix Belnón en el momento en que abandonó el refugio para adentrarse al prometedor, pero cruel, mundo de Erager. Pero en cuanto se enteró de que se iba a realizar este día una presentación de diversos talentos, cambiaron sus prioridades. Ya tendría tiempo mañana de encontrarse a la hermana de Félix. Él siempre había sido un apasionado por el arte, por cualquier tipo de este. Hasta incluso tenía cierta habilidad que muchos podrían considerar artística, desarrollando pinturas y obras de arte. No por nada predicaba la palabra de la diosa sin rostro, Belom, la diosa de la belleza y la guerra, también conocida como la Dama de las Espinas. Turpis fue criado desde infante, sabiendo que si alguien estaba involucrado en el nacimiento de una persona, así de deforme como él tenía que ser Belom. Y si la diosa de la belleza trajo a alguien así al mundo, debía tener una razón. Por las casas y bocacalles de la ciudad bañada por la luz de la luna naciente, soplaba una brisa fresca, típica del mes otoñal que era árbore. Los árboles que decoraban las calles estaban abastecidos por pequeñas hojas incipientes, indicando la cercanía de la primavera. Siempre perceptivo y atento, Turpis pudo notar la presencia de Edlar, el elfo del bosque, subido a uno de los árboles que se encontraban frente a la entrada. Escondido entre las sombras, el elfo masticaba una especie de baya rojiza y miraba con atención a sus alrededores. «Parece buscar algo o alguien», dijo para sí. Consideró que no era lo más educado fisgonear a las personas, mucho menos cuando estaban tratando de ser sigilosas. Compró una entrada al precio de una moneda de oro y se dispuso a entrar. En el umbral de la puerta, un sujeto alto tapado con un saco hasta las orejas y un sombrero grande de gamuza lo golpeó de manera improvista. Turpis casi perdió el equilibrio. «Disculpe, señor, debo tener más cuidado por donde voy», se disculpó Turpis. El hombre hizo un sonido simple e indistinguible y siguió avanzando. Los pasos de la persona eran descoordinados y sus palabras difíciles de entender. Se tambaleaba de un lado a otro y parecía a punto de caer, probablemente víctima de la ebriedad. Ya dentro, Turpis quedó asombrado. El teatro era estrafalario, amplio a más no poder, con filas y filas de asientos acolchados, todos acomodados frente a un gran escenario iluminado con toda la gama de colores del arco iris. Si miraba hacia arriba veía gente sentada en distintos palcos, con pequeños binoculares de una mano para apreciar mejor a los artistas, comerciantes vendiendo golosinas al público y grandes cortinas rojas que caían hasta el suelo. El lugar era bellísimo y estaba abarrotado de gente. La vista hizo incluso que Turpis la considere digna de ser retratada en una obra, pero ya luego tendría tiempo para eso. Encontró lugar en una de las filas del medio, junto a una mujer de avanzada edad. Ni bien se sentó a su lado, ella se levantó en busca de un asiento más alejado. La butaca era cómoda, incluso con la joroba que cargaba en su espalda, y estaba al lado del pasillo con una visión perfecta.
de los que aparentaban ser los 3 jueces del concurso. Los minutos corrieron y las pocas personas restantes se acomodaron en sus asientos. Pero nadie ocupó la butaca que había dejado vacante la señora. Poco a poco, las voces se fueron apagando y finalmente las luces se atenuaron hasta el punto en que solo quedó el foco principal que alumbraba el escenario. Desde detrás del telón salió un humano con el cabello colorado y unas pecas bien marcadas por toda la cara. «Buenas noches, Vado Grande», dijo con la voz amplificada mágicamente, mientras levantaba los brazos y el público lo recibía con ligeros aplausos. «¿Están listos para un despliegue de talentos de todo tipo?» La gente vitoreó. «Estamos acompañados por unos excelentes jueces que analizarán a detalle a nuestros concursantes. Déjenme presentarles al mismísimo Lord Amadeo Poksho de Vado Grande. Un aplauso para él». Se puso de pie el hombre que se encontraba en el medio de la mesa larga que compartía con los otros 2 jueces. Mientras la multitud lo aplaudía con furor, éste se acomodó el traje azulado que vestía e hizo unas leves reverencias. Era un humano bastante alto, con una nuez de Adán prominente, el cabello castaño con rulos y seriedad en su mirar. «Muchas gracias, señor, por la invitación», continuó el presentador. «Junto a él se encuentra una bella muchacha. Muchos la conocerán por su escuela de artes musicales. ¿Quién mejor que ella para evaluar a nuestros intérpretes? Con ustedes, la bellísima Cara Pellerán». Se puso de pie la mujer que estaba a la izquierda de Amadeo, una semielfa de cabellos dorados y ojos grandes. La gente la aplaudió y ella saludó con una gran y tímida sonrisa en su rostro. En su mirada se veía el brillo del aprecio al arte que compartía Turpis. «Dejen un poco de aplausos para nuestros concursantes», dijo el conductor con una sonrisa pícara. El público rió. «Finalmente tenemos aquí presente a una persona que sin ella no podríamos estar realizando este evento. Déjenme presentarles a nuestro inversor, Arthur Cuerno Flojo, quien vino desde Ciudad Tree solamente para patrocinar este espectáculo». Ubicado a la derecha del Lord de Vado Grande, se puso de pie un humano entrado en copas, con ropas elegantes pero arrugadas y un rostro anguloso. Se notaba en su gesticulación el ego de quien es adinerado. El inversor alzó una jarra de cerveza que llevaba en la mano, con una sonrisa atrevida, animando al público a que grite más. Y así lo hicieron. «No quiero retenerlos mucho más», continuó el muchacho en el escenario. «Uno por uno pasarán los concursantes, quienes serán puntuados por nuestros grandiosos jueces. Quien obtenga el puntaje más alto se llevará el premio de 500 monedas de oro, y no solo eso». Hizo una pausa dramática, sino también una invitación especial para repetir el acto que veremos hoy mismo en la boda real del mes siguiente. Murmullos acallaron la potente voz del presentador. Sin lugar a dudas, era una invitación de renombre, puesto que la boda que se iba a realizar en el mes de Caelum era única en su tipo. Era la primera vez en la historia en que 2 reinos de Erager iban a unirse en matrimonio. Turpis ya había oído los rumores. La princesa Gwendolyn Remington, hija del rey de Pagos, iba a casarse en su capital con el príncipe Cairon Balfaren, el hijo mayor del rey de Oplo. Turpis se perdió en sus pensamientos, imaginando el bello despliegue que podría llegar a presentar esa boda. Pero pronto fueron interrumpidos por el presentador, quien dio lugar al primer concursante. Uno por uno fueron pasando distintos personajes con habilidades muy variadas, muchos de ellos sin pena ni gloria. El jurado era difícil de impresionar. Cara Pellerán tenía una clara debilidad por aquellos que tocaran música, sobre todo acompañada por vocales. Arthur, en cambio, buscaba algo que lo haga emocionar y saltar de su asiento. Pero el más difícil de movilizar era Lord Poksho, quien decía que ya había visto todo al menos una vez. Buscaba algo nuevo. Los pocos que habían sido capaces de animar al público fueron una joven muchacha que subió al escenario con un lienzo en blanco y una jarra con agua. Con la ayuda de un pincel dibujó por encima del papel, aunque por lo incoloro del agua parecía que estaba pintando la nada misma. Sin embargo, todo cambió cuando le lanzó un tarro de polvo grisáceo a la pintura, y este se quedó pegado solamente en las zonas húmedas,
revelando un bello autorretrato. Otro gran momento fue cuando se apareció un hombre adulto lleno de tatuajes por todo el cuerpo, incluso cubriéndole gran porcentaje del rostro y su calva. En las orejas tenía unos expansores de metal que hacía que le quedara un gran agujero en el lóbulo. Había subido descamisado y con varios sables en sus manos. Abrió la boca bien grande, revelando una lengua bífida, cortada artificialmente, según lo que pudo apreciar Turpis, y uno por uno fue introduciendo los sables en su garganta, sin demostrar ni un gesto de dolor ni síntomas de arcadas. Acompañó el espectáculo con unos malabares y lo cerró con una profunda reverencia al público. Recibió un fuerte aplauso y un gran puntaje de los jueces. Hasta ahora era el ganador. Muchas gracias, agradeció el hombre. Mi nombre es Jonathan. Es un placer interpretar mi arte para todos ustedes. Quería aprovechar la situación para invitar a todo quien que guste de estos eventos a que visite el circo ambulante del que soy parte. Jonathan hablaba con la experiencia de haber hecho esta invitación varias veces. En 3 días llegará a la ciudad el extravagante espectáculo de rarezas de las trillizas Shackleton. Todo aquel que tenga la curiosidad de presenciar las habilidades más extrañas y los fenómenos más curiosos es bienvenido. Un leve murmullo de interés llenó el lugar. Luego del excelente despliegue, se había ganado la predisposición del público, incluso de los jueces, quienes dejaron que se auspicie sin problemas. Turpis aprovechó el momento para mirar al público y por el rabillo del ojo vio moverse al mismo hombre borracho que lo había golpeado sin querer en la entrada del teatro. Este se colocó detrás de un señor muy pegado a su espalda. Turpis pudo ver una pequeña mano de un tono rojizo asomarse entre las telas del saco y meterse en el bolsillo del señor. Antes de que pudiera hacer o decir algo, la víctima se sacudió sobresaltada y el hombre de sombrero se alejó sin mirar atrás, moviéndose hasta la otra punta del teatro. Turpis lo siguió con la mirada. Seguía borracho, o eso parecía, porque los movimientos apresurados daban la sensación que estaba a punto de doblarse en 2 por la cintura. A continuación veremos el espectáculo del grandioso Maximilian Demetrio y su ayudante, anunció el presentador, y el movimiento de la gente hizo que perdiera de vista al sospechoso. Salió de detrás de escena una mole metálica manejada por un pequeño gnomo en la parte superior. El pequeño hombre pelado y con un bigote muy marcado salió agitando los brazos en gesto de saludo mientras con una palanca hacía moverse al robot que lo llevaba. Los pasos de la máquina retumbaban por todo el anfiteatro. Detrás de él salió un tiefling rojo pálido con ojos profundamente oscuros, vestido con ropajes adecuados para un mago de eventos y una corta varita en su mano. La simple vista que causaban ambos personajes extravagantes hizo que el lugar se llenara de sonidos de asombro, sonidos que fueron reforzados cuando Maximilian Demetrio comenzó con sus trucos. Su varita despedía varias luces que fomentaban el aspecto imponente de la máquina del gnomo. Realizó unos trucos de ilusión, haciendo desaparecer al robot junto con su tripulante y apareciéndolo nuevamente en la otra punta del escenario. Si alguien sabía cómo atrapar la atención del público, era ese tiefling de sombrero de copa. Sin embargo, la maravillosa presentación se vio un tanto opacada cuando los pesados pisotones del robot vencieron la resistencia de las tablas de madera del escenario y el armatoste metálico se hundió hasta la rodilla en el suelo. Maximilian intentó salvar la situación. Utilizó un truco de levitación para alzar al robot unos centímetros en el aire y desatascarlo. Sin embargo, no fue lo suficientemente grácil como para recibir una mejor puntuación que Jonathan y sus sables. Ambos participantes hicieron una profunda reverencia y volvieron detrás del telón con un rostro de decepción. Los despidieron con un prolongado aplauso. Turpis se removió sobre su asiento, buscando al misterioso hombre. Se había movido hasta el ala este del teatro, entre un grupo de personas que observaban el show de pie. Nuevamente una pequeña mano se metió en los bolsillos de la gente, sacaba cualquier objeto de valor que encontraba y lo guardaba entre sus ropas.
Le pareció extraño el tamaño de las manos comparadas con la altura del sujeto, así que las inspeccionó con mayor detenimiento, mientras el presentador salía al escenario. Notó que tenían escamas negruzcas en los lugares donde usualmente hay piel o pelos, y el rostro del hombre, que estaba oculto en las sombras del amplio sombrero, parecía no ser humano. Tenía una especie de hocico prominente y también mostraba las mismas características escamosas que los brazos. No tardó mucho más en deducir que se trataban de dos seres más pequeños, uno encima del otro, haciéndose pasar por una persona. La queja de alguien en la ala oeste le llamó la atención, y al voltearse vio como un segundo par de seres escamosos y pequeños estaban escondidos de manera similar, detrás de otro saco largo de gamuza y debajo de un amplio sombrero. Realizaban las mismas artimañas, aprovechando la distracción de la gente. El presentador ya había llamado al próximo concursante. En este caso era un mediano llamado Shepeto Marda. Unos sujetos ayudaron al pequeño hombre de sonrisa resaltante a ubicar en el centro del escenario una larga mesa de madera. Sobre esta se encontraban diferentes bowls y tablas con comida a medio hacer. Shepeto llevaba puesto un delantal blanco que hacía juego con un alto sombrero de chef y se dedicó a explicar paso por paso cómo realizar un rico estofado de pescado, mientras realizaba el trabajo en vivo y en directo. A medida que el mediano enseñaba y desarrollaba el procedimiento, miraba fijamente a alguien del público. En un momento posó su mirada en Turpis y permaneció allí un buen rato. Había una inocencia y resplandor agradable en su mirar, ausente de cualquier juicio, rastro de horror o desagrado. Aunque no quiera admitirlo, el contacto visual le dibujó una sonrisa en el rostro a Turpis. La idea de la presentación era interesante, y el olor que se propagó en el lugar indicaba que la comida era deliciosa. El problema era que no se trataba de un espectáculo emocionante, como para ganarse los votos de Arthur Cuernoflojo. Además, cuando el mediano se acercó a la jueza, Peleran tropezó con el hueco en las tablas de madera que dejó la máquina que había concursado previamente y cayó desplomado, derramando sobre la bella semielfa el plato lleno de comida que le llevaba. Esto hizo que se retirara del escenario con una baja cantidad de puntos. Turpis seguía atento a los movimientos de los ahora 4 seres escamosos. Le llamó la atención un movimiento inusual en las cortinas que caían desde las plateas superiores, un sacudón suave pero repentino. El teatro es un ambiente cerrado, no corre el viento. Las cortinas no pueden moverse solas, dedujo. Entonces notó justo debajo de los palcos superiores, colgado por las telas, a Edlar, el elfo del bosque que conoció más temprano. Se sujetaba con ambas piernas en una esquina de la pared y con los brazos sostenía un arco largo con la cuerda tensada y una flecha lista para disparar. Tenía su ojo izquierdo cerrado y movía levemente la mira siguiendo al par de ladrones que estaban saqueando a las personas en el ala oeste. La voz impotente del presentador lo sobresaltó cuando anunció la entrada del último concursante. El telón se abrió y quien salió al escenario fue un tabaxi de pelaje anaranjado, con bigotes largos y alzados. Tenía los ojos de distintos colores y una marca en la ceja izquierda, una cicatriz probablemente provocada por un arma. Turpis tuvo que refregarse los ojos regordetes para confirmar que no se había vuelto loco y no estaba viendo fantasmas. El hombre era muy similar, al menos en su gama de colores, con las partes blandas del cuerpo de color crema, a su antigua mascota Catus. Su viejo amigo, al que extrañaba tanto. El hombre gato llevaba ropas de viaje, presentables pero discretas, un amplio sombrero de gamuza con una enorme pluma azul enganchada y un laúd en los brazos con la representación de un ojo de calamar en el centro. Las luces se atenuaron. Un ligero humo surgió de la nada en el escenario y abrazó serpenteante las piernas del tabaxi. El bardo al que llamaban Star Hunter tomó aire y empezó a cantar. Fin. Esto fue una producción audiovisual de WR Producciones, basado en el libro de la balada de los vándalos extravagantes
de Farid Lautaro González Rodríguez. Gracias por escuchar. No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte y hacer sonar la campanita para poder continuar oyendo esta gran historia. Nos vemos en la próxima entrega.